vamos a ver distribución del volumen y de la presión. El volumen total de la sangre está en función de la edad, ¿bien? Cada persona, si es un bebé, tiene un volumen de sangre diferente, si es un adulto, tiene un volumen de sangre diferente, y si es un adulto mayor, va a tener diferencias también del volumen de la sangre. Entonces, el volumen total de sangre que manejemos en nuestro cuerpo va a depender de la edad del paciente y además del peso corporal. Bien, varía desde 85 ml por kilogramo a 90 ml por kilogramo en el recién nacido y 70 ml por kilogramo a 75 en el adulto. Bien, por la cantidad de líquido que posee el cuerpo. Mientras más joven uno es, mientras más bebé uno es, entonces tiene mayor cantidad de líquido en su cuerpo. En cambio, cuando somos adultos, ya todas las estructuras se osifican, entonces disminuye también la cantidad. ¿Bien? ¿Qué más? Si en un momento, ahora, digamos, hacen un escáner de mi cuerpo o de alguno de ustedes, van a encontrar que el 4% de la sangre, de esos 6 litros, 7 litros que hay en mi cuerpo, digamos, en 4% de esa sangre se va a encontrar en el corazón izquierdo, o sea, aurícula y ventrículo izquierdo. El 16% en las arterias y arteriolas, el 4% en los capilares, y esto quiero que recuerden muy bien. El 64% en un momento dado, si hacemos un escáner, se va a encontrar en lo que es las venas y las vénulas. Entonces, las venas almacenan el mayor porcentaje de la sangre en nuestro cuerpo. Bien, y el siguiente 4% está en el corazón derecho. Entonces, si se dan cuenta, la mayor cantidad de sangre en nuestro cuerpo se va a encontrar en las venas. Ya vamos a ver más adelante por qué es esto. ¿Qué más? Las arteriolas imponen la mayor parte de la resistencia al flujo circulatorio por lo que se llaman vasos de resistencia. ¿Por qué? Porque si repasamos la anatomía de las arteriolas y de las venas, de las vénulas, las que tienen mayor porcentaje de músculo liso van a ser las arteriolas. Entonces, eso es lo que les decía. Si en algún momento dado la volemia de nuestro cuerpo cae, entonces las arteriolas lo que hacen es contraerse. ¿Bien? Y esto va a aumentar la resistencia periférica para que el cuerpo pueda seguir funcionando. A eso se refiere. Los capilares son vasos pequeños de paredes delgadas que permiten el intercambio de oxígeno y metabolitos generados en los tejidos. Eso seguramente ya lo saben. Las venas y las vénulas contienen el mayor porcentaje de sangre. ¿Por qué? Porque son vasos distensibles. Como les había dicho, sus paredes son más delgadas, entonces tienen, al ser tan delgadas las paredes, la capacidad de estirarse según la cantidad de sangre que uno les ponga. Si el cuerpo tiene muy poca sangre, entonces no se ensanchan y tienen un diámetro constante. Pero cuando aumenta la volemia de nuestro cuerpo por algún motivo, entonces tiene la capacidad de distenderse y almacenar la sangre de nuestro cuerpo. Bien. Y por eso es que funcionan como un reservorio. Esto de que funcionan como reservorio significa que yo ahora cuando estoy sentada no estoy usando gran cantidad de mi metabolismo basal, digamos, no es muy alto. ¿Por qué? Porque solamente estoy sentada y estoy hablando. Si en este momento yo me paro y comienzo a hacer actividad física, entonces mi cuerpo va a necesitar mayor cantidad de oxígeno, la oxigenación, entonces mis músculos se van a contraer y al contraerse los músculos, las vénulas es como que las van a exprimir a las vénulas y de esa manera la sangre va a retornar a la circulación para que me ayude a tener mayor porcentaje de oxígeno. Y es por eso que se dice que las venas y las vénulas actúan como un reservorio de sangre. ¿Bien? La sangre se desplaza del lado arterial hacia el lado venoso en favor de un gradiente de presión. ¿A qué se refiere esto? Ya lo van a entender más adelante, tengo una imagen. Como habíamos dicho, ¿cuál de los dos sistemas tiene mayor presión? ¿Pulmonar o sistémico?
sistémico. Entonces, el lado sistémico es el que tiene mayor presión. La sangre va a pasar de un lado de mayor presión a un lado de menor presión, que van a ser las venas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que va a ser más fácil para la sangre atravesar y pasar hacia el lado del sistema venoso. La presión en el lado arterial de la circulación contiene alrededor de 1/6 del volumen sanguíneo, como ya habíamos visto, muy poquita cantidad de sangre en el lado arterial. En cambio, en el lado venoso contiene casi 2/3 de la sangre de cada uno. Ahora, esta imagen quiero que me presten mucha atención. Esta imagen nos va a mostrar, por un lado, la presión arterial en milímetros de mercurio. Bien, y aquí va a ser mientras la sangre va haciendo su recorrido por la circulación sistémica. Entonces, vamos a iniciar en el ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo está en sístole, la presión va a aumentar más o menos hasta 120 milímetros de mercurio. Y cuando el ventrículo izquierdo va a ir a diástole, la presión va a caer casi hasta 0, y de esa manera se va a llenar el ventrículo izquierdo de sangre para luego volver a contraerse hasta 120 milímetros de mercurio. Y así en la sístole y en la diástole va a variar mucho la presión dentro del ventrículo izquierdo. Bien, cuando la sangre ya pasa a la aorta, puede mantenerse en una persona normal una presión alrededor de 120 milímetros de mercurio y bajar solamente hasta 70, 80 milímetros de mercurio, que es la presión que nosotros tomamos en las arterias, ¿no es cierto? Más o menos tenemos un valor normal de 120 de sistólica y 80 de diastólica, ¿no es cierto? Entonces, esta es la presión que tratamos de medir nosotros, que es en la aorta. Luego, en las otras arterias grandes, puede variar un poquito, 130, 70 más o menos, oscila la presión. A medida que la sangre va avanzando en el sistema circulatorio, va a ir disminuyendo lo que es la presión arterial, ¿no es cierto? Aquí vemos que en las arteriolas pequeñas la presión ya llega a 80-60, 50-40 y así. A medida que va avanzando hacia lo que son las arteriolas, la presión va disminuyendo. Cuando la sangre ya se encuentra en los capilares, la presión va a mantenerse alrededor de 20 milímetros de mercurio hasta que atraviesa todas las venas, y cuando atraviesa todas las venas la presión puede llegar a 0 en lo que sería el inicio de la circulación pulmonar. Bien, la presión arterial se va a mantener alrededor de 0 a 10 más o menos. La presión que existe en la aurícula derecha es más o menos la presión normal de 0 a 10 milímetros de mercurio. ¿Bien? El ventrículo derecho, como tiene que hacer fuerza para sacar la sangre del corazón y llevarla a los pulmones, sube un poquito la presión, pero como pueden ver, sube hasta 20, a lo mucho 30 milímetros de mercurio. No sube más, para lograr sacar la sangre del ventrículo derecho y que vaya hacia la parte pulmonar. Entonces, esto es en la sístole del ventrículo derecho y esta es la diástole del ventrículo derecho. Y luego, cuando la sangre pasa a la arteria pulmonar, la presión oscila entre 25 milímetros de mercurio más o menos en la sístole, y en la diástole de 10 milímetros de mercurio más o menos. Bien, entonces como pueden ver, la circulación pulmonar tiene unos niveles de presión mucho más bajos de lo que tiene lo que es la circulación sistémica. ¿Por qué es tan alta la presión de la circulación sistémica? Porque va a ser la fuerza para que la sangre salga del corazón y llegue a irrigar a todos los órganos de nuestro cuerpo. Bien, por eso es que la presión aquí es mucho más alta. Hay grandes diferencias, como pueden ver, entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. La parte de aquí abajo nos va a mostrar el volumen sanguíneo total. Como habíamos visto, el 4% en un momento dado, si nos hacen un escáner, van a ver que el 4% de la sangre se encuentra en el ventrículo izquierdo,
El 16% va a estar en lo que es la aorta, grandes arterias, arterias pequeñas y arteriolas. El 4% en los capilares y un 64%, o sea, gran cantidad de sangre en lo que son las venas. ¿Por qué? Porque estas van a almacenar la sangre para el momento en que nosotros necesitemos. Y el último 4% en el lado derecho del corazón.